Me llama la atención que en varios comentarios que recibimos en la página se soluciona que la Iglesia Católica no se parece a la Iglesia que describe Hechos de los Apóstoles. Y me llama la atención porque paradójicamente es todo lo contrario. Quiero dejarte claro el día de hoy solo 3 puntos. En primer lugar, la Iglesia de Hechos, al igual que la Iglesia Católica, tenía jerarquía y autoridad central. Cuando sucede el problema de algunos cristianos que enseñaban que era necesario circuncidarse para poder ser seguidor de Cristo, Pablo discute con ellos. Pero aunque él era el gran Pablo, apóstol con gran conocimiento y autoridad, no se queda allí, sino que se va a Jerusalén, a donde estaba Pedro, junto con los otros apóstoles, para que allí se decida qué hacer en este asunto. ¿Sí entiendes, hermano, que Pablo no actuó solo, sino que acudió a la autoridad que era Pedro para llegar a una solución? Si eso no es una autoridad central y una prefigura del Papa y sus cardenales, entonces no sé qué es. Pero no solamente pasó esto, sino que cuando Pablo, Bernabé, Judas y Silas comunican la resolución a la iglesia de Antioquía, dicen unas palabras claves. Sucedió en el versículo 24 del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, que dice así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. Es decir, aunque los que hablaron eran cristianos y pertenecían incluso a la primera iglesia, que era la iglesia de Jerusalén, y lo más probable es que de remate hubieran sido seguidores directos de Jesucristo, es decir, convertidos por la predicación directa de Jesús, ellos hablaron sin autoridad. Por eso dice, a los cuales no dimos orden. ¿Entiendes, hermano, la importancia que le da la palabra de Dios al orden y la autoridad en su iglesia? Como segundo punto, la unidad del cuerpo de Cristo debe ser visible. No es que para llamarnos cuerpo de Cristo tenemos que estar en unas cuantas cosas medulares de acuerdo y el resto no importa. Si algo como lo de los judaizantes, estos que predicaban que era necesaria la circuncisión para seguir a Jesús, pasara el día de hoy, ¿sabes qué diría el protestantismo? Diría, no importa. Este tema de la circuncisión es secundario, lo importante es que crean en Cristo y que Cristo los salvó y el resto es secundario. Pero Pablo, el apóstol Pablo, a él no le pareció poca cosa que enseñara mentiras, por más de que no fueran herejías fundamentales. De ahí la importancia de predicar el evangelio amparado en la autoridad apostólica y bajo esta autoridad tener unidad de criterio. Ya lo decía el mismo San Pablo en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En la Iglesia Católica está el magisterio, condensado en el catecismo, para que todos creamos en lo mismo y enseñemos lo mismo. La misma unidad que había en la iglesia de Hechos. Como tercer punto, volviendo al capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, que incluso la Reina Valera, la versión de la Biblia más usada en el protestantismo, lo titula El Concilio de Jerusalén. La iglesia de Hechos, así como la iglesia católica, es una iglesia conciliar. Jesús prometió que iba a enviar al Espíritu Santo para llevar a toda la verdad a los cristianos. Pero no dejó especificado todo, como lo demuestra el problema de la falsa enseñanza de la circuncisión. En ese y en otros casos después, es necesaria la iluminación del Espíritu Santo para llegar a la verdad. Pero la forma en que se conoce y dilucida esa verdad no es cualquiera. No es que tú o yo, o en ese momento Pablo, Silas o Judas, se encerraban a orar 3 días para que el Espíritu Santo de manera personal les diga cómo dilucidar temas doctrinales. No, la iglesia presidida por Pedro, con sus autoridades en pleno, los apóstoles, se reunieron en un concilio, el primer concilio de la iglesia, para de esa forma recibir la iluminación del Espíritu Santo en este tema doctrinal. De ahí en adelante, la Iglesia Católica siguió este formato, aprendido de los apóstoles, para desterrar grandes herejías y dilucidar temas teológicos a lo largo de estos 2000 años de cristianismo. Hermano católico, estás en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, en la iglesia apostólica, la iglesia que Cristo fundó.
Recuerda, hermano, que esto es verdad y que la verdad te hace libre.